Compañeros del asfalto, amigos de la carretera, ¿alguna vez la vida los ha puesto en una situación donde la dignidad de una persona está en riesgo? A mí, Pedro, a quien muchos conocen como el amigo por estar siempre listo para dar una mano, me pasó algo en una noche fría y lluviosa. Vi a una mujer a quien bajaron del autobús por su ropa, pero en mi camión ella encontró algo más. El motor de mi Peterbilt 389 ronroneaba con ese sonido familiar que me acompaña hace más de 20 años en las carreteras. Era una noche fría y lluviosa en San Luis Potosí. La lluvia caía fuerte, y el viento hacía que el camión se balanceara levemente. Yo, Pedro, con 45 años, con la barba sin afeitar y el rostro marcado por el sol y el polvo, me sentía como un viejo capitán en su barco. La cabina de mi Peterbilt es mi casa, mi refugio contra el mundo. La soledad, para mí, el amigo, no era un problema, era un estado de espíritu que me permitía ayudar a quien lo necesitaba. Mi vida ha sido un camino de ayuda constante. Crecí en un barrio humilde, donde la solidaridad era la única forma de sobrevivir. Mi madre siempre me decía, Pedro, la bondad es el único tesoro que se puede llevar a la eternidad. Su voz, con ese tono suave y lleno de amor, todavía resuena en mi cabeza. Después de que ella murió, me hice camionero, con la promesa de llevar su mensaje de bondad a todas las carreteras que recorriera. Mi profesión no es solo transportar carga, es transportar esperanza, compasión, humanidad. Y mi Peterbilt, el amigo, es mi vehículo para esa misión. Aquella noche, el cansancio era tan grande que decidí parar en una estación de servicio en las afueras de la ciudad. Estaba estacionando mi camión cuando vi algo que me heló la sangre. Un autobús de pasajeros se detuvo frente a la estación, y el conductor, un hombre grande y arrogante, discutía con una joven. Ella, una joven de unos 20 y pocos años, estaba de pie bajo la lluvia, con la ropa empapada, los ojos llenos de lágrimas. La ropa de ella era simple, sucia, rasgada. Él, con voz alta y llena de ira, le dijo que no podía continuar el viaje. No voy a ensuciar mi autobús con tu ropa, le dijo, con voz llena de odio. El conductor del autobús la empujó hacia afuera, y ella, indefensa, cayó al suelo. Mi corazón se partió. La humillación, la injusticia, la falta de compasión. Corrí hacia ella. La ayudé a levantarse. El conductor del autobús, con una sonrisa de desprecio en el rostro, partió, dejándola sola bajo la lluvia. La joven, con el cabello pegado a la cara, estaba temblando de frío y de miedo. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en los míos. Sentí el peso de su tristeza, de su humillación. Yo, el amigo Pedro, no podía permitir que esa mujer se quedara sola, indefensa, bajo la lluvia. El corazón se me encogió al verla. Estaba empapada, temblando de frío y con un miedo que se le notaba en los ojos. La ayudé a levantarse, y sentí su cuerpo frágil y helado bajo mis manos. El conductor del autobús, con su risa arrogante, se alejó, dejando un rastro de agua y desprecio. Yo, el amigo Pedro, sentí una rabia que me quemaba por dentro, pero sabía que no era el momento para confrontaciones. El aire de la noche, gélido y cargado de lluvia, me envolvía. La llevé a la cabina de mi Peterbilt, le di una manta para que se cubriera y un termo de café caliente. Sus manos, pequeñas y temblorosas, se aferraron al termo como si fuera su única salvación. El vapor del café llenó el aire de la cabina, mezclándose con el olor a diésel y a tabaco. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Ana. Me contó, con voz temblorosa, su historia. Era de Chiapas y había viajado por 3 días en ese autobús, huyendo de una vida de violencia y pobreza. Había dejado a su familia, a sus hijos, con la promesa de regresar, de encontrar un trabajo y darles una vida mejor. Iba a Querétaro, donde una tía le había prometido un techo y un trabajo. Pero el conductor del autobús la había humillado, la había juzgado por su ropa, por su aspecto, por ser una mujer indígena, pobre y sola. Mientras me contaba su historia, con los ojos llenos de lágrimas, me di cuenta de que mi dolor, el de la pérdida de mi madre, era insignificante comparado con el de ella. Mi madre, que me había enseñado la bondad, me dijo que el amor no tiene precio, que la compasión es el único tesoro que se puede llevar a la eternidad. Y yo, el amigo, sentí que mi misión, la de llevar esa bondad por las carreteras de México, era más importante que nunca. La miré, y en sus ojos
Vi la misma desesperación que yo había visto en los de mi madre, cuando estaba enferma, cuando se sentía sola. El Peterbilt, mi fiel compañero, estaba ahí, con su motor ronroneando, como un testigo silencioso de una historia de dolor y de esperanza. Le dije que no se preocupara, que la llevaría a Querétaro, que no la dejaría sola. Sus ojos se llenaron de gratitud, y en ese instante, supe que mi vida había encontrado un nuevo propósito. La carretera, que siempre me había llevado a lugares desconocidos, ahora me llevaba a un destino que mi corazón me dictaba. Y tú, que me escuchas, ¿alguna vez la compasión te obligó a cambiar tu rumbo, a tomar un desvío que te llevó a un lugar inesperado? Si esta historia te está calando hondo, apriétale al dedito para arriba, así sé que andamos en la misma sintonía. El camino que nos esperaba era largo, pero sabíamos que no estábamos solos. La decisión de llevar a Ana a Querétaro fue instantánea. No había dudas en mi corazón. El motor de mi Peterbilt, a pesar de la lluvia, rugía con una nueva determinación. El olor a diésel y a café caliente en la cabina se mezclaba con el de un propósito renovado. Le dije a Ana que se pusiera cómoda, que el camino sería largo pero seguro. Ella, con una sonrisa tímida, se acurrucó en el asiento del copiloto, envuelta en la manta que le había dado. El frío de la noche, la lluvia, el miedo, todo parecía desvanecerse en la calidez de mi camión. El Peterbilt avanzaba por la carretera 57, dejando atrás la estación de servicio y la humillación que había vivido Ana. El camino, con la lluvia cayendo fuerte, era peligroso, pero yo me sentía en mi elemento. Cada kilómetro que recorría era un acto de fe, una promesa a mi madre, a la bondad. La carretera, que siempre me había parecido un lugar solitario, ahora se sentía como un lugar de encuentro, de solidaridad, de humanidad. Ana, a mi lado, se quedó dormida. La vi, con su rostro sereno, con sus manos pequeñas, con su cabello oscuro. Era una mujer fuerte, que había huido de la violencia, de la pobreza, por un futuro mejor para sus hijos. Sentí una punzada de emoción en el pecho, una mezcla de admiración y de tristeza. La vida, en su infinita crueldad, la había puesto en mi camino. Y yo, un hombre que había jurado llevar la bondad a todas las carreteras, no podía defraudarla. En el camino, recordé las palabras de mi madre. Pedro, la bondad es el único tesoro que se puede llevar a la eternidad. Sentí su presencia, su fuerza, su amor. Sentí que ella, desde el cielo, me guiaba, me protegía, me bendecía. El Peterbilt, mi fiel compañero, me llevaba a un destino que mi corazón me dictaba, a un lugar donde la compasión y la esperanza se encontraban. El amanecer se asomaba por el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. La lluvia había cesado, y el sol, tímido, empezaba a calentar el asfalto. El olor a tierra mojada y a café recién hecho llenaba la cabina de mi Peterbilt. Ana se despertó, con una sonrisa en el rostro. «Gracias, don Pedro», me dijo, su voz llena de gratitud. «Dios lo bendiga». Sentí una punzada de emoción. Sus palabras, tan simples, tan sinceras, eran la mejor recompensa que podía recibir. Había hecho lo correcto. El camino a Querétaro era largo, pero no me importaba. Tenía una misión, un propósito. Y sabía que, en la carretera de la vida, la compasión es el único combustible que te lleva a la felicidad. Llegamos a Querétaro en plena mañana, con el sol brillando y el aire fresco de la ciudad. Mi Peterbilt 389 se detuvo en un paradero de camiones en las afueras, un lugar ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a diésel y a comida de carretera llenando el aire. Bajé del camión y Ana me siguió, con el rostro más sereno, con una sonrisa que no le había visto antes. La ayudé a contactar a su tía, que vivía en un barrio humilde de la ciudad. Ella, una mujer de unos 40 años, de aspecto cansado pero amable, nos recibió con los brazos abiertos. Nos invitó a su casa, una vivienda modesta, de ladrillo y adobe, con un jardín pequeño y un perro que nos ladraba con alegría. El aroma a comida casera, a frijoles y tortillas, llenaba el lugar. Ana y su tía se abrazaron, con lágrimas en los ojos. La tristeza, el miedo, la desesperación, todo se disipó en ese abrazo. Sentí una punzada de emoción en el pecho. Yo, Pedro, un hombre que se había acostumbrado a la soledad de la carretera, había sido testigo de un reencuentro lleno de amor y esperanza. La tía de Ana, que se llamaba María, nos invitó a comer. Era un festín sencillo, pero lleno de sabor,
frijoles refritos, tortillas hechas a mano y un guisado de carne. El sabor de la comida casera me recordaba a la de mi madre. Sentí el calor del hogar, la paz, la tranquilidad. María me contó que Ana le había hablado de mí, de mi bondad, de cómo la había ayudado. Me dio las gracias, con lágrimas en los ojos. Don Pedro, usted es un ángel. Dios lo bendiga. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ana, con una sonrisa en el rostro, me mostró el lugar donde dormiría, un pequeño cuarto, sencillo pero limpio, con una cama individual y una ventana que daba al jardín. Era un refugio, un lugar de paz, un nuevo comienzo. El Peterbilt, mi fiel compañero, esperaba afuera, con su motor ronroneando, listo para el próximo viaje. ¿Y tú, compañero del camino, alguna vez la bondad te devolvió la fe en la humanidad? Si esta platicada te está llegando al corazón, apriétale ahí al dedito para arriba, así sé que andamos en la misma frecuencia y que valoras este tipo de decisiones. El viaje a Querétaro no había sido un simple flete, había sido un viaje de amor, de esperanza, de humanidad. Y yo, me sentía más que un simple camionero, me sentía un guardián de almas, un mensajero de la bondad. Después de un par de días en Querétaro, con el calor del hogar de Ana y María, mi corazón se sentía renovado. El aroma a comida casera, a frijoles y tortillas, me recordaba a mi madre, a la vida que había dejado atrás. Pero la carretera me llamaba. Mi Peterbilt 389 esperaba afuera, con su motor ronroneando, listo para el próximo viaje. Me despedí de Ana y María, con la promesa de regresar. El abrazo de Ana, su sonrisa, sus ojos llenos de gratitud, me dieron la fuerza que necesitaba. El Peterbilt avanzaba por la carretera 57, dejando atrás la ciudad de Querétaro y la historia de Ana. El camino, con el sol brillando y el aire fresco de la mañana, se sentía como un nuevo comienzo. Mi misión del amigo Pedro, la de llevar la bondad a todas las carreteras de México, se había renovado. Y yo, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, ahora llevaba en mi corazón el recuerdo de Ana, de su valentía, de su esperanza. Paré en un paradero de camiones en las afueras de la Ciudad de México. Era un lugar ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a diésel y a comida de carretera llenando el aire. Me senté en una mesa solitaria, pidiendo un café. Y fue entonces que vi a un hombre, un camionero viejo, con una barba canosa y una mirada sabia. Me miró, y en sus ojos, vi una comprensión que me tranquilizó un poco. Lo apodaban el sabio por su conocimiento de la carretera y de la vida. Me senté en su mesa y le conté la historia de Ana, la mujer a la que habían bajado del autobús por su ropa, la mujer que había encontrado en mi camión algo más que un viaje. Le hablé de su valentía, de su esperanza, de su amor por sus hijos. El sabio me escuchó con atención, sin decir una palabra. Cuando terminé, me dijo que la carretera, a veces, es un lugar de milagros. Me dijo que mi Peterbilt no era solo un camión, sino un mensajero de Dios. Y que mi misión era más grande de lo que yo pensaba. Me contó que en la ciudad de Puebla, a unas cuantas horas de ahí por la carretera 150D, había un refugio para mujeres solas con hijos, un lugar donde les ofrecían un techo, comida, apoyo psicológico y talleres para que pudieran aprender un oficio y salir adelante. Me dijo que era un lugar de paz, de esperanza, de segundas oportunidades. La idea me pareció una señal. Mi camino en la carretera no había terminado, había encontrado un nuevo propósito. ¿Sería este el lugar donde Ana, y otras mujeres como ella, encontrarían la paz que tanto anhelaban? La idea de ese refugio en Puebla me llenó de una nueva esperanza. Mi Peterbilt 389 dejó atrás el paradero de camiones y se enfiló hacia la carretera 150D, con el motor rugiendo y el corazón latiéndome con una nueva determinación. El camino, con el sol brillando y el aire fresco de la mañana, se sentía como un nuevo comienzo. Mi misión, la de llevar la bondad a todas las carreteras de México, se había renovado. Y yo, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, ahora llevaba en mi corazón el recuerdo de Ana, de su valentía, de su esperanza. Llegué a Puebla al atardecer. La ciudad, con su bullicio y su gente, me parecía abrumadora. El refugio, un edificio antiguo de ladrillo y adobe, con un jardín interior lleno de flores, era mi destino. El aroma a comida casera y a flores llenaba el lugar. Me recibió una mujer de unos 50 años, con una sonrisa amable y una mirada que irradiaba paz. Era la hermana Laura, la directora del refugio.
Le conté la historia de Ana, de mi encuentro con ella, de mi deseo de ayudar. Ella me escuchó con atención, sin juzgar, solo ofreciendo un hombro en el que llorar. Me dijo que la historia de Ana era la historia de muchas mujeres, de mujeres que huían de la violencia, de la pobreza, de la desesperación. Me dijo que el refugio era un lugar para ellas, un lugar de paz, de esperanza, de segundas oportunidades. Me propuso que Ana y su tía se mudaran al refugio, que ahí encontrarían la seguridad, el apoyo, la paz que tanto anhelaban. Sentí una punzada de emoción en el pecho. Mi Peterbilt no solo había llevado a Ana a Querétaro, sino que también le había abierto la puerta a un nuevo comienzo. Me quedé a cenar en el refugio. Era un festín sencillo, pero lleno de sabor, frijoles, arroz y un guisado de carne. El sabor de la comida casera me recordaba a la de mi madre. El ambiente era de paz, de un calor humano que se sentía en el aire. Las mujeres, con sus hijos, me contaban sus historias, sus luchas, sus esperanzas. Y yo, un hombre que se había acostumbrado a la soledad de la carretera, me sentía en familia. Y tú, que me escuchas, ¿alguna vez la vida te dio una segunda oportunidad, no solo para ti, sino para servir a los demás? Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, de cómo el amor y la compasión pueden cambiar vidas, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras. El refugio, que antes era un simple destino, ahora era mi hogar, mi misión, mi vida. La vida en el refugio de Puebla se convirtió en mi nuevo hogar, mi nuevo propósito. Mi Peterbilt 389 no se quedó estacionado, seguía siendo mi herramienta de trabajo, mi conexión con el mundo exterior. Cada semana, hacía viajes a Querétaro para ver a Ana y María, para contarles sobre el refugio, sobre la hermana Laura y su propuesta. El aroma a diésel y a esperanza era una constante en mis viajes. Ana, con una mezcla de emoción y miedo, aceptó. Le dije que no se preocupara, que el refugio era un lugar seguro, un lugar de paz. La ayudé a empacar sus pocas pertenencias y con mi Peterbilt los llevé a Puebla. La hermana Laura y las mujeres del refugio las recibieron con los brazos abiertos. El olor a comida casera y a flores llenaba el lugar. Ana, con una sonrisa en el rostro, me dijo: «Don Pedro, usted es un ángel. Dios lo bendiga». Sus palabras me conmovieron profundamente. Ana y María se adaptaron rápidamente a la vida en el refugio. Ana, con su habilidad para la costura, se unió a los talleres y empezó a hacer ropa para vender. María, su tía, ayudaba en la cocina, preparando comidas para las mujeres y los niños. El refugio, que antes era un lugar de tristeza, ahora era un lugar de alegría. Las mujeres, con sus hijos, me contaban sus historias, sus luchas, sus esperanzas. Y yo, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, me sentía en familia. Un día, mientras yo ayudaba a la hermana Laura en el jardín, con el olor a tierra mojada y a flores, Ana me hizo una promesa. «Don Pedro, si logro salir adelante, si encuentro la fuerza para reconstruir mi vida, yo también dedicaré mi tiempo a ayudar a otras mujeres, a ser una luz en su oscuridad». Sentí el calor del sol en mi rostro. Mi corazón se llenó de orgullo. La promesa de Ana era un testimonio de que la esperanza se contagia y que mi propio camino en la carretera, con todos sus golpes, había servido para algo. Esa promesa se convirtió en un faro para ambos, un recordatorio de que la bondad, a veces, se encuentra en los actos más simples. La promesa de Ana se convirtió en un faro de esperanza en el refugio. Meses después de su llegada, la hermana Laura organizó un evento especial, la primera celebración de la esperanza. Era una reunión para todas las mujeres que habían pasado por el refugio y habían logrado reconstruir sus vidas, un testimonio de su fuerza y su fe. Mi Peterbilt 389 fue el encargado de traer a varias de ellas desde diferentes ciudades, con el aroma a diésel y a esperanza llenando la cabina. El día de la celebración, el refugio se llenó de alegría y de risas. El jardín estaba decorado con flores, y el olor a comida casera, a mole y a arroz con leche, llenaba el aire. La hermana Laura, con su sonrisa radiante, daba la bienvenida a todas. Las mujeres llegaban con sus hijos, algunas con nuevos trabajos, otras con proyectos propios, pero todas con una dignidad renovada. Se abrazaban, compartían sus historias y celebraban cada pequeño triunfo. Ana, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, fue una de las protagonistas. Se había recuperado por completo,
Había aprendido el oficio de costurera y estaba a punto de abrir su propio taller en el refugio. Me la encontré en el patio, con un vestido que ella misma había cosido, y sus manos, que antes temblaban, ahora eran firmes y llenas de habilidad. Me dio un abrazo fuerte y me dijo que mi historia, mi ejemplo, la había inspirado a no rendirse. Me presentó a otras mujeres a las que había ayudado, compartiendo sus conocimientos de costura, cumpliendo así su promesa. Sentí el calor del sol del jardín en mi piel y el sabor dulce de un atole de guayaba que me ofreció. La hermana Laura dio un discurso emotivo, hablando de la fuerza de la mujer, de la importancia de la fe y de cómo, juntas, podían superar cualquier obstáculo. Dijo que el refugio era un lugar de milagros, donde las almas rotas se reconstruían con amor y esperanza. El aplauso fue ensordecedor. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez fuiste testigo de una transformación tan grande, de una victoria que te llenó el alma de alegría y te hizo creer en la bondad humana? Escríbeme aquí abajo tu historia, me encanta leer lo que viven mis compañeros del camino. Esa tarde, en la celebración de la esperanza, sentí que mi Peterbilt no solo había llevado a Ana a Puebla, sino que también había sido un instrumento de una transformación que superaba todo lo que había imaginado. La paz y la alegría de la celebración de la esperanza fueron un oasis en la vida, pero la carretera, como siempre, nos recuerda que no hay caminos completamente rectos. Meses después, una noticia inesperada llegó al refugio y sacudió nuestra tranquilidad. La hermana Laura, nuestra guía, nuestra fortaleza, recibió una llamada. Era el conductor del autobús que había bajado a Ana, el mismo que la había humillado. Él había perdido su trabajo, su familia lo había abandonado y ahora, sin un lugar a donde ir, había caído en el alcohol. Estaba en la calle, en Querétaro, y había llamado al refugio pidiendo ayuda. Mi corazón se encogió al escuchar la noticia. El aroma a diésel de mi Peterbilt se mezclaba con la angustia. Ana, al escuchar la historia, se sintió abrumada. El hombre que la había humillado, que la había hecho sentir como un desecho, ahora estaba en la calle, pidiendo ayuda. Las mujeres del refugio, muchas de ellas con heridas aún abiertas, no sabían qué hacer. Algunas querían que lo dejaran a su suerte, que era la justicia de la vida. Otras, con el corazón más grande, querían ayudarlo. El ambiente se llenó de preocupación y tristeza. Las risas de los niños se apagaron, y el murmullo de las conversaciones se hizo un lamento. El olor a miedo y a incertidumbre impregnaba el aire. Ana, con una mirada de profunda tristeza, se acercó a mí. Me dijo que mi bondad, mi ejemplo, la habían inspirado a no tenerle rencor. Me dijo que el hombre, a pesar de lo que había hecho, era un alma perdida, un hombre que necesitaba ayuda, que necesitaba compasión. Me preguntó si mi Peterbilt podría llevarla a Querétaro, para que ella pudiera ayudarlo. Sentí una punzada de emoción en el pecho. Ana, la mujer que había sido humillada, ahora quería ayudar a su verdugo. Era un acto de amor y de compasión que superaba todo lo que había imaginado. La hermana Laura, con su sabiduría, me dijo que la compasión no es solo perdonar a los que nos aman, sino a los que nos odian. Me dijo que el camino hacia la paz, a veces, es el de la reconciliación. El sol de la mañana entraba por la ventana del refugio, pero no lograba iluminar la oscuridad que sentíamos. Mi Peterbilt me esperaba afuera, con su motor ronroneando, listo para el viaje. Pero ahora, el viaje no era de esperanza, sino de perdón, de reconciliación. El camino se ponía cuesta arriba. ¿Sería Ana capaz de perdonar al hombre que la había humillado? La decisión de Ana de ir a Querétaro a buscar al conductor del autobús me llenó de una mezcla de emoción y miedo. Mi Peterbilt 389 se enfiló a la carretera 57, con el corazón latiéndome con una nueva determinación. El camino, con el sol brillando y el aire fresco de la mañana, se sentía como un nuevo comienzo. El olor a diésel y a esperanza era una constante en mi viaje. Ana, con el rostro más sereno, me contaba que no sentía rabia, ni odio. Sentía compasión. Pedro, el hombre que le había enseñado la bondad, la había inspirado a no rendirse, a no dejar que la tristeza la consumiera. Me dijo que el hombre, a pesar de lo que había hecho, era un ser humano, un hombre que necesitaba ayuda, que necesitaba compasión. Llegamos a Querétaro. La ciudad, con su bullicio y su gente, me parecía abrumadora. El paradero de camiones donde lo encontraríamos, un lugar ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a diésel y a comida de carretera llenando el aire, era mi destino. Y ahí estaba.
Era él. El conductor del autobús, un hombre grande y arrogante, ahora era una sombra de lo que había sido. Estaba sentado en un banco, con la ropa sucia, el rostro demacrado, con la mirada perdida. El corazón se me partió. Ana, con una sonrisa en el rostro, se acercó a él. Señor, le dijo, su voz suave y llena de compasión. Soy yo, Ana. La mujer que bajó de su autobús por su ropa. Él levantó la vista, y sus ojos, llenos de vergüenza y de dolor, se encontraron con los de ella. Se quedó petrificado. No podía creerlo. La mujer que había humillado, la mujer que había despreciado, estaba ahí, frente a él, con una sonrisa en el rostro, con una mirada de compasión. Ana, con una voz suave, le contó que lo había perdonado. Le contó que la bondad, el amor, la esperanza, habían sanado su corazón. Le contó que mi Peterbilt le había dado una segunda oportunidad. Le ofreció un lugar en el refugio, un lugar de paz, de esperanza, de segundas oportunidades. Él, con lágrimas en los ojos, se arrodilló, pidiéndole perdón. Y yo sentí una punzada de emoción. ¿Y tú, compañero de la carretera, alguna vez la compasión te dio un regalo, un milagro, que te hizo creer en el amor? Si esta historia te está conmoviendo, si te hace sentir la fuerza del amor y la importancia de no darse por vencido, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos de la carretera. La reconciliación entre Ana y el conductor del autobús fue un milagro. El hombre, que se presentó como Raúl, se levantó del suelo, con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón. Ana lo abrazó, con una sonrisa en el rostro, y le dijo que estaba perdonado. Mi Peterbilt 389 estaba a un lado, como un testigo silencioso de una historia de amor y de perdón. Llevamos a Raúl al refugio. La hermana Laura y las mujeres, que habían sido testigos de la historia de Ana, lo recibieron con los brazos abiertos. El olor a comida casera y a flores llenaba el lugar. Raúl, con vergüenza, les contó su historia, la de un hombre que había perdido su camino, su familia, su trabajo. Les dijo que el odio, la rabia, el orgullo lo habían consumido. Las mujeres, con sus propias historias de dolor, lo escucharon con compasión. Y yo sentí una punzada de emoción en el pecho. Raúl se adaptó rápidamente a la vida en el refugio. Ayudaba en el jardín, en la cocina, en la limpieza. El hombre grande y arrogante, que había humillado a Ana, ahora era un hombre humilde, un hombre que buscaba la redención. La hermana Laura le dio un trabajo en el refugio, un lugar donde su fuerza, su habilidad, serían útiles. Y él, con una sonrisa en el rostro, aceptó. El Peterbilt, mi fiel compañero, se quedó en el refugio, con su motor ronroneando, listo para el próximo viaje. Ana, con su sonrisa que le iluminaba el rostro, me dijo que mi bondad, mi ejemplo, la habían inspirado a no rendirse. Me dijo que la compasión, el perdón, eran los únicos caminos hacia la paz. Y que el refugio, que antes era un lugar de tristeza, ahora era un lugar de alegría. El olor a comida casera y a flores llenaba el aire. La hermana Laura, con su sabiduría, me dijo que la compasión no es solo perdonar a los que nos aman, sino a los que nos odian. Y que el camino hacia la paz, a veces, es el de la reconciliación. ¿Y tú, compañero de la carretera, alguna vez la compasión te dio un regalo, un milagro, que te hizo creer en el amor? Si esta historia te está conmoviendo, si te hace sentir la fuerza del amor y la importancia de no darse por vencido, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos de la carretera. El camino de regreso a casa no era un camino de paz, sino un camino de soledad. Han pasado ya varios años desde aquel día en que Ana me contó su historia, la de una mujer a la que habían bajado del autobús por su ropa. Mi Peterbilt 389 sigue recorriendo las carreteras de México, pero ahora mis viajes tienen un significado más profundo. El amigo Pedro, el hombre que había huido de sus problemas, los había enfrentado de frente y había ganado. El aroma a diésel de mi Peterbilt se mezcla con el de la esperanza que se respira en mi vida. Ana, la mujer valiente, ahora es la directora del refugio. Su taller de costura ha crecido y da empleo a varias mujeres del lugar. Sus manos, que antes temblaban, ahora son firmes y hábiles, creando piezas de ropa y artesanías que venden en los pueblos cercanos. El sonido de las máquinas de coser es una melodía constante en el lugar. Raúl, el conductor del autobús, es el jardinero del refugio. El hombre grande y arrogante, que había humillado a Ana,
ahora es un hombre humilde, un hombre que busca la redención. El jardín, que antes me parecía un lugar de tristeza, ahora es un lugar de alegría. Yo sigo en la carretera, llevando y trayendo mercancías, pero ahora mis viajes siempre incluyen una parada en el refugio. Llevo víveres, donaciones y, lo más importante, el aliento de mis compañeros camioneros que, al conocer la historia, se han sumado a la causa. El aroma a diésel de mi Peterbilt se mezcla con el de la esperanza que se respira en el refugio. He visto a mujeres llegar rotas por el dolor y la desesperación y salir con una sonrisa y un propósito. Mi propia herida, la de la pérdida de mi madre, no ha desaparecido, pero ha cicatrizado, y sé que al ayudar a estas mujeres, de alguna manera honro su memoria. Mirando el atardecer desde la cabina de mi Peterbilt, con el sol pintando de oro el paisaje de la carretera 57, pienso en aquel día en que vi a una mujer en la curva camino a Matehuala. La carretera, que me había quitado a mi esposa, me la devolvió de la forma más inesperada. Me enseñó que la fe no es solo creer en lo que se ve, sino en lo que se siente, en lo que te dicta el corazón. Me enseñó que la soledad no es una elección, sino un refugio que construimos para protegernos del dolor. Y que el camino, a veces, es solo el inicio de una historia de amor y redención. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo. Si esta historia también tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el poder del amor y la esperanza, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte te llegó más, o si alguna vez la carretera te devolvió algo que creías perdido para siempre. Y suscríbete para más relatos de esperanza y de cómo el camino siempre nos da lecciones valiosas. Comparte este vídeo con otros camioneros, con tus amigos, con tu familia. Quizás juntos podamos seguir llevando estos mensajes de luz y de amor a más gente.